Voy a grabar. Entonces, hablando de la experiencia que ustedes tuvieron, claro, nosotros en una pura escuela de pedagogía tenemos dos carreras que debieran dialogar así muy, muy de la mano, como es la formación de profesores de educación básica y la de educación especial, que es como se llama la carrera, pero cuesta hacer esa integración. De hecho, nos cuesta hacer integración con los colegas que también son profes igual que uno. Imagínense lo que es ir cediendo estos espacios, porque los profesores somos profesionales súper controladores, nos gusta tener así como todas las variables bien planificadas de antemano, no dejamos muchos espacios para el azar, entonces compartir el escenario con este profesor es, con este profesional, ¿cierto? Que son los profesionales de apoyo, nos ha costado mucho desde que el decreto 170, no es una ley, es un decreto, desde que el decreto 170 se publicó hace un poco menos de una década ya, nos ha costado mucho avanzar hacia allá, y es súper mal entendido de pronto el trabajo que hacen los educadores o educadoras diferenciales, porque generalmente muchos profes dicen, no, lo que hacen es darle la respuesta a los niños, entonces van y les leen la prueba, entonces van y fuerzan las respuestas, y los niños con necesidades educativas especiales terminan teniendo muchas veces más notas que los niños que están, ¿cierto?, en el aula con uno. Y ahí es donde se produce, ¿cierto?, esta desarticulación. Así que para que ustedes vean que esa misma experiencia es una experiencia en la que ustedes tienen que visualizar que hay una oportunidad allí, hay una oportunidad, ¿ya? Más que una traba, hay una oportunidad. Y planificar con estos profesionales de apoyo tiene un objetivo, que es que justamente un educador o educadora especial está preparado para mirar la multiplicidad de estrategias con la que uno puede abordar un fenómeno, en este caso, en nuestro caso, relacionado con la enseñanza de la lengua. Y esas estrategias, ¿cierto?, lo que van haciendo es justamente tender esos puentes para que los niños, indistintamente de las condiciones, de su desarrollo de competencias, puedan atravesar, ¿cierto?, hacia el otro lado. Y entonces lo que se promueve es que hagan accesible, ¿cierto?, el discurso docente para la mayoría. Hacen una suerte como de traducción y aportan desde la experiencia con estas estrategias diversificadas que a veces a nosotros se nos van porque estamos pensando en modelos donde escribir es así, y entonces, ¿cierto?, cómo lo hacemos para que cada niño o niña pueda lograr en la medida de lo posible el acceder, ¿cierto?, al cumplimiento de un objetivo que tú te has fijado. Y es por eso que, y con esto cierro el tema, es por eso que una de las posibilidades que da el currículum, ya para ponerlo al acceso de los estudiantes, es que uno haga, por ejemplo, adecuaciones curriculares. ¿Ya? Y la adecuación curricular es una intervención al currículum donde tú tomas los objetivos de aprendizaje y los adecuas de tal forma, ¿cierto?, que o le bajes el nivel de complejidad, e incluso, ¿cierto?, puedas eliminar un grupo de objetivos de aprendizaje que sabes que son complejos para niños que tienen, por ejemplo, trastornos específicos del lenguaje, ¿ya? Recuerden ustedes que esto a lo mejor, yo no sé si ya tuvieron o han tenido esta asignatura que se llama aprender, no, diversidad, ¿cómo se llama? Y para el aprendizaje. Que lo pasamos. Ya, bueno, esa asignatura les debe haber mostrado, ¿cierto?, que en Chile en algún momento tuvimos una tendencia muy fácil de etiquetar a los niños, Entonces, tú llegas a un colegio y te dicen, no, aquí el 50% de los niños tienen necesidades educativas especiales. Claro, ese es un diagnóstico terrible para cualquiera que va entrando en una realidad y dice, chuta, entonces todos los niños acá
tienen o déficit atencional, o trastorno específico del lenguaje, o TEA, o TEL mixto, o tienen cierto inteligencia limítrofe, que también es considerado un tipo de necesidad educativa especial, o en fin. Y eso de alguna manera te predispone a decir, chuta, aquí entonces voy a tener que bajar todos los niveles y voy a tener que bajar mis niveles de exigencia, cuando en la realidad, ¿cierto? Cada persona tiene, eh, eh, ¿cómo decirlo? Todos tenemos, ¿cierto? Distintas estrategias para acceder al aprendizaje, todos somos distintos en términos de la manera en cómo aprendemos, y hay algunos que son niños que son súper balazos para algunas cosas, ¿ya? Y para otras, ¿cierto? Son más lentos en su aprendizaje. Entonces, finalmente, lo que nos están diciendo es que las aulas son diversas y que entonces el currículum es un dispositivo. Esto está en el decreto 83. El currículum es un dispositivo flexible que permite que tú le hagas ajustes, ¿ya? Y esa es el escenario para que el trabajo del colega tenga sentido, aparte del apoyo específico que le va dando a los niños, ¿ya? Si tiene un niño, por ejemplo, lo veíamos la otra vez con las chicas que están atendiendo una niña que tiene una probable dislexia. La dislexia es un trastorno de tipo permanente. La gente no se cura de la dislexia. Los trastornos específicos del lenguaje sí, se superan con mucho trabajo de acompañamiento, pero la dislexia es una situación permanente en la vida de una persona. Y uno puede encontrarse, yo les contaba la otra vez, con chiquillos universitarios que son disléxicos, y yo le contaba ahí a un grupo con el que me junté la otra vez que yo tuve una estudiante que estudiaba pedagogía en inglés, y ella era disléxica. Y una de las primeras cosas que me dijo, profe, yo tengo dislexia, y yo de ella aprendí muchísimo, porque ella me iba diciendo a mí cómo podía ella aprender. Entonces, ¿qué me pedía ella siempre? Que yo usara esquemas en la pizarra. Entonces yo hacía esquemas, estábamos en un ramo de metodología de la investigación, y yo hacía esquemas en la pizarra de cómo funciona el proceso investigativo, y estuve con ella en varias asignaturas y aprendí cómo ella aprendía. Y finalmente, ¿cierto? Logramos una comunicación súper buena, porque cosas que yo pasaba por alto, como el tirar ideas en una pizarra así desordenadamente, escribir abajo, escribir arriba, a ella no le favorecían. Y es lo mismo que le pasa con los niños que tienen dislexia. Hay una necesidad profunda, ¿cierto?, de pensar en que los niños con dislexia tienen... tienen una dificultad, por ejemplo, al transformar la escala de la pizarra a la escala del cuaderno, y que son cosas por las que a veces nosotros pasamos por arriba. No tanto ustedes, que son profesores de educación básica, en tanto tienen más noción de estas cosas, de cómo trabajar la pizarra, del cuaderno cuadriculado, pero cuando los chiquillos son más grandes escriben en cualquier lado, los profes somos menos sistemáticos en el uso de la pizarra y a veces no favorecemos, ¿ya? Entonces yo me alegro mucho que hayan tenido esta posibilidad de diálogo con una carrera con la que nos vamos a encontrar en el aula. Sí o sí nos vamos a encontrar en el aula. Hoy día son muy pocas las escuelas, por ejemplo, municipales, que no tienen programas de integración escolar. Los equipos de apoyo están por mandato, ¿cierto?, del decreto, están en el aula. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando uno era más chico, los educadores diferenciales estaban como en otro lado y los niños los sacaban de la sala en algunas asignaturas que justamente no fuera el lenguaje. Entonces en arte lo iban a buscar y a ese niño se lo llevaban para otro lado. Ese niño estaba ahí en una casita especial, en una salita especial, y después ese niño volvía y el profe, ¿cierto?, lo dejaba salir y lo dejaba entrar, pero no había ninguna conexión entre lo que estaba pasando allá y lo que estaba pasando acá. Entonces, uno de los grandes cambios que trajo el decreto 170 fue que los profesionales de apoyo tenían que venir al aula. Y entonces tiene que venir al aula con un modelo de codocencia. ¿Ya? ¿Cómo dialogamos
los dos profesionales que estamos dentro de la sala de clase. Y ahí es donde está el desafío que sin duda les va a tocar a ustedes en su desarrollo profesional. ¿Ya? Así que muy bien, me alegro mucho ahí. Después yo le pediría a Marcela también que suba la sesión para que yo también pueda mirar cómo estuvo ese diálogo. Yo no pude ingresar porque me habría encantado, pero a esa hora estaba en clase también. Ya, pero tenía claro que tenía esta actividad del día, miré las preguntas que se habían formulado, que Marcela había dejado, lo conversamos harto de cómo iba a ser esta posibilidad de reunirse. Así que muy bien. Entonces, contaba a la profe que nosotras trabajamos con la Laura y la Connie, trabajamos en evaluación del aprendizaje con un chico que es de educación especial y que va en tercer año, y que teníamos que hacer una planificación. Entonces a nosotras, él se complica, chuta, una planificación, nosotras al tiro, 20 minutos, toma la planificación. Y él nos dijo, pero ¿cómo puedo cooperar? Le dije, vea la Mírala, planificación mírala. y ve qué puede hacer. Y de repente nos metimos y era totalmente diferente, pero estaba el esqueleto de lo que habíamos puesto y él adornó. La verdad es que fue súper bueno, muy Sí. bueno. O sea, ojalá tengamos más instancias para trabajar con... Ese es el trabajo de ellos, pues el trabajo es, yo me junto a planificar contigo, mira, esto es lo que yo tengo pensado, dime dónde están tus espacios para abrirte a cosas que uno a veces no declara explícitamente en las planificaciones, que es, por ejemplo, esto que yo me lo he traído, porque yo también hago, les cuento en la universidad la asignatura de teoría y planificación curricular. Y desde el semestre pasado me tocó con castellano, que es gente con la que para mí es súper fácil dialogar, porque yo soy formada en la misma disciplina, en la misma universidad, con los mismos profes, y yo les hice un traspaso de aquello que ustedes conocen súper bien, que es, por ejemplo, ¿cierto?, el modelo de interrogación de texto con los 7 niveles lingüísticos de Jolivet. Entonces yo les decía, mira, cómo tú tienes que ir poniendo herramientas de sistematización metalingüísticas y metacognitivas en el desarrollo de tu planificación, donde verificas, cómo retroalimentas, cómo generan los espacios para que se produzca la interacción. Entonces, efectivamente, la planificación es un papel, y ese papel, en la medida que tenga la mayor cantidad de miradas, te va a permitir a ti no ir dejando estos nodos críticos. Por eso es que yo veo mucho que nuestros profes, ustedes de otras carreras, tienden a hacer preguntas cuando están trabajando comprensión, y esto yo se los dije, preguntas como, ¿qué es lo que más te llamó la atención de lo que leímos? Entonces yo digo, a ver, yo lectora, me leo un libro cualquiera y alguien me pregunta, ¿qué es lo que más me llamó la atención? Y yo me quedo pensando y digo, ¿me estará preguntando por el formato? ¿Me estará preguntando por la tapa? ¿Me está preguntando por el contenido? ¿Me está preguntando por los personajes? ¿Qué le respondo? Y termino respondiéndole, ¿cierto?, de acuerdo a lo que yo creo que es lo que a mí más me llamó la atención. Entonces, una pregunta tan abierta como esa, que es lo que yo les iba comentando cuando hacíamos revisión de las secuencias didácticas, es párate al otro lado y ve qué es lo que tú responderías cuando te dicen a ti qué fue qué te pareció más fácil y qué te pareció más difícil en lo que hicimos hoy día. Entonces yo digo, chuta, eso es una pregunta enmascaradamente de naturaleza metacognitiva, pero yo se la hago a un niño de 8 años. ¿Qué te pareció más difícil? Y los niños terminan dándonos respuestas genéricas, todo o nada. No, está todo bien, todo bien. Porque no lo transformamos en un criterio que permita, ¿cierto?, que el niño diga, ya, mira, de todo esto que hicimos, no sé, y afinar la pregunta. ¿Ya? Entonces, esas son cosas que uno va aprendiendo también en el trabajo con otros profesionales, y que tenemos que siempre hacer el ejercicio de ponernos en el lugar del receptor, ¿ya? ¿Cómo yo respondo esta pregunta que estoy formulando? ¿Qué dirías tú? ¿Qué crees que va a decir un niño? ¿Ya? Entonces, esas son cosas que sí o sí uno la va aprendiendo y que también se fortalecen en el trabajo con estos otros profesionales.
¿ya? A mí me ha tocado hacer clases con una educadora diferencial en la sala de clase. Nunca tuve la posibilidad, por ejemplo, de contar con alguien en lengua de señas porque nunca tuve niños con espectro auditivo, ¿cierto?, bajo, pero sí vi el trabajo de terapeutas ocupacionales y son extraordinarios. O sea, el valor de un terapeuta ocupacional es extraordinario, ese profesional que le permite a los niños, por ejemplo, trabajar psicomotricidad, los habilita, ¿cierto?, para el trabajo manual, dependiendo del tipo de tarea que a uno le encomiende o la habilidad que los niños tengan más descendido. Incluso los niños que tienen autismo o que tienen algún nivel de autismo, porque recuerden que el trastorno se llama trastorno del espectro autista. Y la palabra espectro es esto, po, es esto. Esto es un espectro, es decir, es una gama de, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de niños con trastorno del espectro autista, hablamos desde niños que son los autistas más funcionales, que son los que van al colegio, los que ustedes van a tener en las salas de clase, que son los niños Asperger, ¿ya? Hasta el autista clásico que no desarrolla lenguaje y que tiene una ruptura súper fuerte en la comunicación con el mundo exterior, que ese niño que además es súper sensible, por ejemplo, al tipo de prenda, al tipo de, incluso a la comida que come, ¿cierto? Niños que tienen estos movimientos de balanceo y que no desarrollan lenguaje. Entonces, uno tiene una gama, hay una gama de posibilidades en que se manifiesta el autismo, y los que están integrados al aula son los niños que tienen Asperger, ¿ya? Que son los más funcionales. Es como, no sé si ustedes han visto esta serie The Good Doctor, que hay un doctor que es autista, que es un autista Asperger, es decir, logran ir al colegio, logran ir a la universidad, logran insertarse en un medio profesional, pero siempre con estas barreras que tienen que ver con que hay una característica que los define en términos de las relaciones sociales que establecen. En ese sentido, por ejemplo, lo que hacen los terapeutas ocupacionales es fundamentalmente enseñarles a los niños que tienen Asperger normas como de pautas sociales. Por ejemplo, las personas solemos mirar a los ojos cuando hablamos con otros. ¿Ya? Entonces, una de las características que se señalan de los niños autistas es que ellos no hacen contacto visual. Y el contacto visual, si ustedes lo piensan, es una característica súper cotidiana. Nadie quiere a alguien que te está hablando y no te está mirando a los ojos. Y nosotros al tiro decimos, oye, esa es una persona que habla sin mirarte a los ojos. Y nos parece extraño. Entonces, lo que hace el terapeuta ocupacional es decirle, mira, estas son pautas sociales, ¿ya? Cuando las personas hablamos, miramos a los ojos al otro y se lo enseñan, se lo enseñan. Entonces le enseñan una conducta social que para nosotros es súper natural y se da de manera casi automática en la interacción, y le dice ya, entonces cuando tú estás conversando con otro tienes que, cuando tú estás en esta situación, lo que tienes que hacer es esto otro. ¿Ya? Entonces los terapeutas en el fondo habilitan socialmente a un niño que tiene como parte de su condición estas conductas sociales súper descendidas, súper descendidas. Uno nota al tiro, yo no sé a qué atribuirlo, pero hay una gran cantidad de niños diagnosticados con Asperger en los últimos años. Yo no sé si es que antes de que nos dijeran que se llamaba autismo Asperger, siempre estuvieron y nunca los vimos, o algo hace que yo cada vez que hablo con alguien que es profe, me dice, no, es que yo tengo un niño Asperger en mi sala de clases. Todos tenemos niños Asperger en la sala de clase hoy día, ¿ya? De hecho, tenemos estudiantes en la Universidad Asperger, en la carrera de educación básica, estudiantes con Asperger. Diagnosticados o no, pero uno ya tiene el ojo entrenado y lo nota. Y, y suelen tener problemas justamente en estas cosas sociales. Por ejemplo, cuando salen a recreo y el niño que tiene esta condición Asperger tiene problemas para integrarse en el juego.
A lo mejor en la sala de clases tú no lo notas, sobre todo en estas donde los niños están cada uno en su puesto mirando para adelante, tú no lo notas, pero cuando haces trabajo en grupo, cuando viene el profesor de música y mete bulla en la sala de clase y los niños palmotean y entonces, ¿cierto?, a este niño se le disparan los niveles de ansiedad y hace una trifulca enorme, y entonces te van a buscar a ti como profe jefe, tú lo tomas, lo abrazas, lo contienes, te lo llevas. Son cosas que nos están pasando en nuestras salas de clase y hay que saberlas, hay que conocerlas, hay que estudiarlas incluso diría yo, porque recuerden que parte de lo que hacemos quienes nos integramos a la educación pública, a las salas de clase, es tener la posibilidad de brindarles a los niños el máximo bienestar. Bienestar social, bienestar emocional, integrarlos al juego. No es solo enseñarles las letras, es también procurar que el entorno sea un entorno favorecedor, el estar muy atento, ¿cierto? Que los niños con Asperger, por ejemplo, tienen problemas con algunas texturas, el tipo de ropa que usan, generalmente los papás tienen que cortarle las etiquetas porque tienen también hipersensibilidad. Y esa hipersensibilidad es tanto en cuanto a los materiales que tocan su cuerpo como los efectos del entorno, ¿cierto? Mucha bulla, niños gritando, y así va pasando con los niños que tienen déficit atencional también, que por mucho tiempo fueron tipificados como estos niños, ¿cierto?, volados, que quedaban retrasados, y el niño con déficit atencional no necesariamente es un niño que tiene bajo CI, puede ser un niño tanto o más inteligente que el resto, pero tiene una condición que le permite, ¿cierto? Tiene ahí un, un retraso en el desarrollo de sus funciones ejecutivas, como la de planificar, la de organizarse, que hacen que habitualmente en las salas de clase se queden rezagados. Y nosotros estamos a años luz todavía de darle cabida a estos niños. Yo no sé si ustedes han visto, pero hoy día incluso se piensa en que uno debiera tener salas con mobiliario para niños que tienen estas condiciones. No sé si ustedes han visto unas sillas que son sillas como unas pelotas con ruedas y respaldo, ¿ya? No sé si las has visto alguna vez. Son como estas pelotas para hacer pilates con ruedas y respaldo y que le permitan al niño entonces estar haciendo este balanceo, porque cuando tú entras a una sala de clases y ves a un niño que está así, moviendo la pierna todo el rato moviendo la pierna, o está así con el lápiz, así con el lápiz. Efectivamente, tú dices, este niño está buscando la manera de sacar ese exceso de energía y está usando estrategias para tratar de concentrarse en una cosa tan dura como el aula. Po. Entonces están estos niños moviéndose, o están así. Yo he tenido alumnos que están de pie todo el rato hacia el lado de su silla, y se están moviendo. Y dice, siéntese, Juanito, siéntese. Ya, sí tía, y están así. Entonces, antes decían que estos niños tenían piduye, no sé si escucharon alguna vez el concepto de piduye, ya que son estos gusanitos que salen en el potito, entonces claro, tiene piduye, no puede estar quieto, está como ahí todo el rato moviéndose, y hoy día hay varias propuestas para trabajar con estos niños, desde, por ejemplo, ponerles elásticos en las sillas para que estén moviendo su pie contra el elástico. Hay una serie de cosas que uno va descubriendo cuando es profe y que también se va horrorizando cuando es profe. Yo me acuerdo, y con esto cierro esta intervención, yo me acuerdo que hace un par de años atrás en un colegio aquí en Viña, no les voy a decir el nombre, pero es mi local de votación, así que voy siempre para allá. Hubo un caso bien bullado de una profesora de educación básica que amarró con cinta masking a un niñito a una silla. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese caso, no fue hace tantos años atrás. Y lo amarró a la silla así, lo vendó completo, no le puso acá, pero lo vendó completo, lo amarró a la silla en el fondo porque el niño no paraba de moverse. ¿Ya? Y estamos hablando de cosas que ocurren no en otro país, no en otra ciudad, sino que ocurren aquí en Viña del Mar, en un colegio que está casi, ¿cierto?, en una zona céntrica. Y bueno, hubo todo un escándalo ahí acerca de por qué se había hecho esto, y en el fondo la profe estaba superada porque el niño no podía quedarse quieto y no tuvo una
más triste idea que amarrarlo a la silla, ¿ya? Así que bueno, hay que estudiar estos temas, hay que estudiarlos en profundidad, hay que leer acerca de esto para tener una visión comprensiva, ¿ya? No sé si quieren hacer algún comentario sobre lo que les acabo de señalar. Ideal sería algún comentario del resto de la concurrencia. ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿Qué es lo que han visto al respecto? Vamos, vamos, vamos. Ahí Dígame. voy, ahí voy. Vamos, No Maritzu. prendí la cámara, pero llega mucho sol. A mí me pasó en la primera práctica, donde éramos 4. Yo estaba con 3 amiguitas en un colegio allá por Achupaya. Y estábamos en un segundo básico y habían 2 niñas que no sabían leer. Me acuerdo la Mayrita. Y ellas trabajaban con una educadora especial, pero la labor consistía en que, bueno, la profe de básica organizaba la sala como en grupos, siempre estaban en grupos. Y a la Mayrita la tenían como sentada en un grupo, pero sin gente. Como que estaba ella y estaba la educadora especial. Entonces era como el trabajo eran de la educadora especial y Con ella. ella, la pequeña. Sí, y la clase seguía su curso, pero como una burbuja. Entonces era súper difícil porque, bueno, y nosotros igual éramos chicas, íbamos un primer año, y no, esto igual fue hace harto, como el 2019. Y era difícil porque no sabíamos bien cómo abordar eso, porque la profe de básica nos pedía como ya, trabajen con un grupo en específico, pero a la vez igual veíamos que la Mayrita quedaba como súper aislada del curso y de toda la dinámica como social, emocional. No sé, Sí. a veces se resolvían conflictos y la Mayrita seguía ahí con la profe, entonces era súper extraño. Y también siento como eso, que no existe claramente un trabajo colaborativo. También siento que va de la mano como con el exceso de pega que se tenía y que Bien. tienen las profes, pero en esa escuela en particular siento que la profe que nos tocó, la profe jefe, intentaba como buscar muchas herramientas como más didácticas, como que era distinta a las demás profes del cole, como que era mucho más innovadora en ese sentido. Entonces eso también implicaba como mucha más pega, como de demostrar que sí se puede de otra forma, y era súper complejo. Y claro, la escuela igual tenía como una o dos educadoras especiales que en una clase salían, iban a otro curso y salían, iban a otro. Súper Entonces es complejo. súper complejo como Sí. Es juntar aquello. esa observación que tú hiciste, Maritzu, es efectiva. Yo entro a muchas salas porque soy supervisora práctica hace harto tiempo, entonces de repente llego a la sala y digo, ¿por qué ese niño está solito ahí? Le pregunto a mi estudiante. Dice, no, es que la profesora lo tiene sentado ahí, po. Y las historias de los niños son, ese que está sentado solito, como en el caso de esta niña, son múltiples, po. A veces están sentados solitos porque eh, tienen problemas para socializar con los otros, pero a veces es también un mensaje confuso entre estás castigado y no te muevas de aquí, pero también te estoy protegiendo para que los otros no se enojen contigo y además porque tú no puedes trabajar en grupo porque necesitas el apoyo. Entonces, a veces damos un mensaje confuso a los niños y uno tiene que estar preparado para estas cosas en el aula. No siempre es fácil. Yo les cuento que hace 2 años, tras la última vez que fui a hacer observación in situ en aula, porque ahora las prácticas no se han desarrollado de esa manera, eh, entré a una sala en la escuela Grecia. Aquí les voy a dar el nombre porque en realidad no hay problema con la escuela, sino era la situación del niño. Entré a una sala y yo siempre busco donde queda algún puestecito vacío y me siento por ahí por atrás. Saludo a los niños, me presento, chocheo un rato porque me encantan los niños y me voy a sentar atrás. Entonces me siento en un puestecito donde hay un niñito que estaba sentado solo. Y él al verme, ¿cierto? Reaccionó muy mal. Y yo le digo, ¿me puedo sentar contigo? No, 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 me dice. Y dentro de la sala estaba la profesora, estaba la educadora y había otra persona más. Y esa otra persona más era la mamá de este niño. Estoy hablando de un segundo básico. Era la mamá del niño. La mamá tenía que ir todos los días con él a clase, porque este niño que tenía 7 años había tenido 3 intentos de suicidio en el colegio.
había tratado de tirarse, su sala estaba en la Escuela Grecia, que está ahí en Pedro Montt, es una escuela hacia arriba, tiene tercer piso, y había tratado de tirarse 3 veces desde arriba, 3 veces desde el balcón del colegio para abajo. Y entonces la escuela había decidido que ese niño podía seguir siendo atendido siempre y cuando estuviera la mamá permanentemente con él. Entonces la mamá rápidamente se paró y me dijo, trató de convencerlo y le dijo, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba el niño, le dijo, John, tranquilo, ella se va a hacer, no, le dije yo, y ahí entendí, cierto, que ella era la mamá, hice rápidamente un contexto sin saber cuál era la historia del niño, y le dije, no, siéntate tú aquí, yo me siento allá donde tú estabas, porque ella quería como, lo estaba mirando, pero no quería estar al lado de él. Y el niño así se descompensó cuando me vio a mí como una persona extraña llegar a su sala de clase y tratar de invadirle su espacio, cuando en general los niños son, tía, siéntese conmigo, y uno se sienta con ellos y te muestran el estuche y te comentan sus cosas y van a decirte así como, ay, la tía lo hace súper bien, póngale un 7, son lo más que hay los niños, son así como, no, usted viene a ponerle nota a la tía, sí, le digo, yo vengo a mirar su clase, ay, pero ella es súper amorosa, y van ahí como abogados defensores, como si uno fuera así como a ponerle un rojo, y ellos abogan por la practicante, y este niño no. Entonces, claro, mira la complejidad de un caso como este en el aula, en tu aula en un tercer piso, además, porque ese segundo básico estaba por allá arriba. Y la escuela no tiene protección, o sea, están los pasillos, la baranda que llega hasta por aquí, y de ahí para abajo en la cancha, ¿ya? Entonces, mira la complejidad, y uno tiene que estar preparado, y tiene que ser así, mateo y estudioso. Mateo y estudioso. Si yo tengo un niño en esas condiciones, lo que tengo que hacer es buscar estrategias, conversar con los profesionales, dime qué es lo mejor, que ese niño esté sentado allá atrás, que ese niño esté sentado cerca mío, que ese niño esté sentado en la mitad de la sala. Ya, todas esas son decisiones, así como si es que la mayúscula o la minúscula, en imprenta manuscrita, también son decisiones que se nos demandan a nosotros los docentes y que tenemos que estar preparados para ello. Es como tú tienes un niño. Ustedes saben, yo les conté que yo trabajé por muchos años en una escuela donde nosotros recibíamos niños de un hogar de menores, entonces niños que habían vivido en la calle, niños que habían sido abusados sexualmente, niños que habían pasado hambre, niños que vivían en la plaza de Chaurren, y de pronto tú decías, ya, vamos a hacer un ejercicio con tijera. Ya, entonces tú les pasabas ahí una tijera. Y lo que implica que un niño tenga una tijera, pues. Entonces pasaba uno con tijera y pasaba cortándole los materiales a los demás compañeros. Le cortaba los estuches, le cortaba los cuadernos. Entonces ya tú decías, ya, ¿qué hago en este caso? Ya. Estrategia. ¿Cómo lo calmo? ¿Cómo lo invito? ¿Cómo lo hago sentir así importante, querido, valorado? ¿Cómo no me voy contra él y le digo, ¡ay, cómo se te ocurre, para afuera, inspector, qué sé yo! Y eso es una tarea que yo les digo, y se los comento, a mí me dejó agotada emocionalmente. Trabajé muchos años en esa escuela, y es un agotamiento emocional que es parte de lo que la literatura ha definido como el burnout. No sé si han escuchado el concepto de burnout, que es un concepto que se aplica a la docencia y que es cuando los profesores, el burnout es como que ya así explotaste y te fuiste a negro, burnout, ¿ya? Saliste de circulación, saliste de pantalla, viene el estrés laboral, viene la sobrecarga emocional, y cuando uno trabaja con niños que están en una sociedad que no solamente los identifica como vulnerables, que ojo, vulnerables es que potencialmente tiene la capacidad de ser pasado a llevar en sus derechos fundamentales, sino que con niños vulnerados, es decir, que ya lo vivieron y que ya lo pasaron y que ya les vulneraron todos sus derechos, uno tiene que estar
muy preparado para afrontar esa realidad con las herramientas adecuadas. Entonces, ya, con esto sí cierro. Este verano me escribió Marcela Aliaga, que Marcela fue estudiante de la carrera, de hecho, egresó el año pasado. Marcela había hecho su práctica profesional, mención lenguaje, por lo tanto yo la acompañé en su último proceso de práctica en el Colegio Seminario San Rafael en Valparaíso, ¿ya? Y la Marcela es cuentacuentos, ella es un ángel, es una chiquilla matea, estudiosa, fue ayudante de la profesora Marcela Jarpa por mucho tiempo, y además muy creativa, con muchas ganas de innovar, de hacer cosas. Tenía en su sala del seminario el rincón que llamaba como el bebedero lector, que había puesto puros vasitos con textos adentro, Kamichibai, disfrazada, en un contexto que es súper así, po, como el seminario San Rafael. Entonces era súper chiquitito el margen que ella tenía para poder darle cuerpo a toda la creatividad que tenía como marca personal de ser profe de educación básica, y tenía súper poco espacio. Entonces este verano me dice, profesora, me escribe y me dice, profe, le quiero hacer una consulta. Hay una vacante en la escuela Arturo Prat y yo sé que usted trabajó muchos años allá. Yo fui a la entrevista ya con la directora, pero yo fui directora de esa escuela en un periodo y después yo me fui de ahí. Hay una directora y yo le conté que a usted la conocía y ¿qué me recomienda? Y yo le digo, mira, yo sé que tú vas a quedar, porque no, eres increíble que una persona como tú esté postulando a un trabajo como ese. Y le dije, tómate este verano para prepararte emocionalmente. Reármate, busca, lee cómo se trabaja con niños de la calle, estudia lo que dice la literatura al respecto y prepárate emocionalmente, porque no vas a tener problemas para enseñarle a leer y a escribir, no vas a tener problemas para enseñarles a comprender texto. Tu desafío va a ser, ¿cierto?, posicionarte como una persona confiable frente a los ojos de niños que por naturaleza son desconfiados, porque todo el mundo les ha fallado, les ha fallado, o sea, el sistema le ha fallado, los papás le han fallado, el juez le ha fallado, la familia de acogida le ha fallado, el hogar de menores donde está le ha fallado, y ha tenido son estos niños choros así, ¿cierto? Peluzones, que te mandan a la cresta sin ningún problema, que no establecen lazos de filiación con nadie, que tienen que ser más choros que el de al lado porque es lo que les ha enseñado la vida, y que cuesta enormemente llegar a penetrar en todas esas capas que un niño de 8 años se ha puesto encima para, eh, hacerle frente a la vida, ¿ya? A la vida. Y entonces yo le decía, no basta con que tú quieras, no basta con que tú quieras, tienes que buscar la manera. Entonces, prepárate emocionalmente, haz todo tu trabajo interno, lee. ¿Qué dice toda la investigación acerca de cómo se trabaja con los niños que están en situación de riesgo social? ¿Ya? ¿Cómo se trabaja con un niño como un cizarro, por ejemplo? ¿Ya? Ustedes saben que el Cizarro rotó en un sistema, de hecho Cizarro estuvo en Valparaíso, en el CTD de Valparaíso, que es el Centro de Detención y Tránsito, o la cárcel de menores como la llaman. Nosotros estuvimos a punto de recibir a Cizarro rotó cuando tenía 11 años, y lo vieron en la tele hace poquito, que llevaba el delito número 28, o sea, 28 entradas a la cárcel en los últimos 3 años, y Cizarro fue un niño como tantos que yo conocí, el hijo número 20 de una familia, con padres que entraban y salían de la cárcel, con hermanos mayores drogadictos, con un sistema que le falló desde siempre, y además con problemas de aprendizaje, porque se llamaba Cizarro, porque desde muy chiquitito aprendió a fumar y él no podía decir cigarro, y decía, dame un cizarro, y de ahí viene el apodo de Cizarro. Cizarro estuvo acá en Valparaíso, se fugó del CTD de Valparaíso, se fugó
tomó un bus, partió a Santiago, asaltó a alguien ahí en el terminal, partió de vuelta a Santiago con 11 años, y en ese entonces un médico lo internó en un programa de ayuda en el hospital, creo que fue el Calvo Maquena. Y le hicieron todos los diagnósticos y efectivamente Cizarro tenía un problema de aprendizaje. Entonces en ese momento apareció su historia escolar. ¿Qué había pasado en el colegio con este niño? ¿Qué apoyo recibió en el colegio? Entonces ningún colegio como que se hizo cargo, todo, el sistema escolar también le falló. Con eso se los digo todo. O sea, le falló la familia, le falló el sistema escolar. Entraba y salía al colegio, nunca nadie se preocupó de eso. Y entonces este médico lo interna en este programa, que es un programa como de neuropsiquiatría infantil que tenía. Estuvo 8 meses internado. Y en esos 8 meses, no me acuerdo cuál era el nombre de pila de él, este niño recibió apoyo farmacológico, que es lo que, como se tratan muchos casos de niños que tienen, ¿cierto?, trastornos disociativos, oposicionistas desafiantes. Recibió trastorno médico y reeducado, fue reeducado. Y los médicos describen que tuvo muchos avances, que logró, ¿cierto?, regular todas estas pulsiones que lo hacían volver a la calle. Y no me van a creer cómo termina esta historia, porque ustedes saben cuál es el final, pues lo vieron en las noticias. Esta historia termina así. Vino el terremoto de 2011, se cayó el ala del pabellón de neuropsiquiatría infantil del Hospital Calvo Maquena, no hubo plata en un país donde se roban todos los días millones de pesos, no hubo plata para reconstruir, ¿cierto? Y el programa se detuvo y niños como Cizarro fueron devueltos a las familias. Fueron devueltos a las familias. Y ya sabemos cuál es el final de la historia. Entonces, es una lección así dolorosa la historia de este niño y que muestra, ¿cierto?, la ineficiencia de los sistemas de apoyo, muestra incluso las ineficiencias del sistema escolar, que tiene a los niños 8 horas diarias, 36 horas a la semana, 36 horas a la semana. Y que muchas veces, ¿cierto?, se ve, el sistema escolar se ve sobrepasado por este tipo de demandas, pero entre medio de todo eso aparecen estos profes, estas luces de esperanza, que entienden que educar es mucho más que enseñar a leer y a escribir, es también hacer justicia social, ¿ya? De hecho hay un autor que yo lo valoro mucho, que se llama Juan Casasus, que habla sobre justicia social en la escuela, que entiende que no, para los niños no basta con querer, ¿ya? Yo quiero que tú escribas, y el niño dice, yo quiero escribir, pero a veces esas condiciones no bastan, y que profesores que avanzan y hay otros que se detienen a recoger, a querer a estos niños que nadie quiere, a mostrarles que son útiles, es decir, mira, ¿quieres ser mi ayudante por hoy día? ¿Quieres borrar la pizarra? ¿Quieres, no sé, quieres repartir las pruebas? Y díganme si cuando uno era chico, que te mandaran a repartir las pruebas, no era sentirte así como la última, ¿cierto? El último pelo de la cola al gato. Te sentías súper feliz cuando te elegían para algo. Entonces, estudiar mucho, porque el trabajo no es solo un trabajo de naturaleza cognitiva, es también un trabajo de naturaleza socioemocional, ¿ya? Y dicho esto, quiero comentarles que nosotros estamos trabajando aquí escritura, y la escritura es un vehículo también para la manifestación de las emociones. No es solamente un vehículo para que escribamos recetas de cocina, para que escribamos, no sé, instructivos, para que hagamos afiches, sino que nos permite también vehicular las emociones. Y la lectura también nos permite vehicular las emociones. Cuando ustedes llegan con un buen texto al aula,
cuando ustedes eligen un cuento que les permite trabajar, ¿cierto? Desde esta perspectiva, eh, están cumpliendo tanto un mandato curricular como, ¿cierto?, trabajando desde las emociones y las habilidades propias de la lectura y la escritura. Y en ese sentido, por ejemplo, uno puede trabajar con los niños literatura como esta. Miren, yo les quiero mostrar algo que lo tengo acá, a propósito de que estoy trabajando con un grupo de tesistas en este minuto, y hemos hecho, por si alguien quisiera después que yo se lo compartiera, hemos hecho una carpeta, una selección de lecturas que permiten trabajar las habilidades propias del lenguaje, pero también, ¿cierto?, temas que tienen que ver con la naturaleza de la protección de la infancia. Y por ejemplo, estamos trabajando con este que es un cuento de los derechos del niño, pero yo aquí aproveché de poner a mi escritor infantil favorito, infantil, cuando estoy hablando infantil estoy hablando de los más chiquititos, que es este texto, es Oliver Jeffers, que es el autor de dos libros que a mí me vuelan la cabeza. Uno es El increíble niño come libros, y el otro es este cuento, que es este, que se llama, ahora se los voy a compartir, claro, no les estoy mostrando nada, que es este, que se llama El corazón y la botella. Miren cómo la literatura nos puede permitir, ¿cierto?, vincular el desarrollo de habilidades, pero también, lo abrí, a ver, déjenme moverme de un lado para otro, ahí está, Oliver Jeffers, está debajo de ustedes, ahí está, este texto, que es un texto bellamente ilustrado, que cuenta la historia de una niña, ay, lo voy a girar, espérense, que cuenta la historia de una niña que como toda niña es súper curiosa, y tiene la cabeza llena de preguntas, llena de interrogantes, que se maravilla ante todo, y que va allí donde está su papá y le cuenta todas las cosas que ha descubierto y las cosas que ha aprendido, y no se cansa de hablar, y entonces está pensando todo el tiempo, mira, esta es una abeja, parece que es una abeja que se está convirtiendo en llamas, y ahí está su papá, le está enseñando cosas, y miren, su papá le está enseñando eso, y miren cómo ella lo está viendo, y tenía la cabeza llena de imaginaciones, su papá la llevaba a pescar, y todo a ella le fascinaba encontrar cosas nuevas, mojarse las patitas en el agua, dibujaba todo lo que veía, y va a mostrárselo a su papá, y de repente encuentra esto, que es un sillón vacío, ¿ya? Y el sillón permaneció vacío, y permaneció vacío, y ella sentía tanto dolor, que decidió sacarse su corazón para no sentir más dolor y meterlo dentro de una botella. Y lo dejó así y se lo colgó al cuello. Y entonces volvió a hacer las mismas cosas que hacía antes, pero ya nada era igual, como dice el cuento. Se olvidó de lo maravilloso de las estrellas, pasaba por el lado del mar y no miraba, ya no tenía curiosidad por las maravillas del mundo, ¿ya? Y sentía que cada vez esta botella le pesaba más y le pesaba más y se volvía incómoda, pero a su vez ella va creciendo y siente que su corazón está a salvo, ¿ya? No importa el peso que le represente la botella, pero ella está a salvo. Y entonces un día va caminando por la playa y se encuentra con una niñita, se encuentra con esa pequeñita, y esa pequeñita está soñando, curioseando, hablando de cosas, y ella se recuerda a sí misma cómo era cuando era niña, pero sabe que ahora ya esas cosas que sentía cuando niña ya no las siente, y entonces decide sacar el corazón de la botella. Y trata de sacar el corazón de la botella, el corazón no sale, y hace muchas pruebas para sacarlo con un alicate, con la mano, tratando de romperlo, y el corazón no sale de la botella. Nada funcionaba. Lo tira desde arriba, rebota, rueda, y un día va donde la niñita en la playa, y a la niñita se le ocurre una idea, y la niñita mete la mano y saca el corazón, ¿ya? Y entonces ella, ¿cierto?, va a recordar cómo fue su infancia, regresó a su lugar seguro,
y recordó todo lo que vivía cuando era pequeña y ocupa ese lugar, con toda esta carga de cosas que ella conocía. ¿Ya? Y el sillón ya nunca estuvo vacío, aunque la botella estaba vacía. Fíjense ustedes, qué lindo cuento. Todo lo que uno podría hacer en el aula con una historia como esta. Ese es Oliver Jeffers, yo lo amo. Lo amo. Además, un tipo súper joven que escribe así para niños y que construye, y además ilustra. Él es ilustrador también de estos cuentos infantiles. Entonces, efectivamente, ¿cierto? Cuando uno piensa en el desarrollo de habilidades, no tenemos por qué pensar en que solo vamos a escribir recetas de cocina porque el texto dice que hay que ver textos instructivos y solo vamos a ver cuentos y vamos a quedarnos en esto que es enseñémosle el inicio, el desarrollo y el cierre. Porque hay un par de objetivos de aprendizaje que dicen que justamente la literatura y la escritura tienen que servir para ampliar el conocimiento del mundo de los niños, tienen que permitir el disfrute lector, y muchas veces cuando nosotros pensamos en leerles a los niños, estamos pensando más bien en que ellos se fijen en cómo se inicia, cómo se desarrolla y cómo se cierra un texto. Cuando les pedimos que escriban, estamos pensando fundamentalmente en que ellos calquen, copien o se adapten a la superestructura, que ustedes ya saben lo que es decir, esta silueta del texto, es decir, que se escriba una receta de cocina, da lo mismo de lo que escribas tu receta de tú, pero yo quiero que aquí esté la lista de ingredientes y aquí abajo esté el procedimiento. Si vamos a escribir un cuento, pero ¿de qué tema? Da lo mismo, yo quiero ver si tú manejas la estructura narrativa o la superestructura de las narraciones. Si vamos a escribir un afiche, da un poquito lo mismo de qué se trate, pero lo que quiero ver yo es si manejas el concepto de eslogan, qué sé yo. Si vamos a escribir una noticia, es que quiero ver si el titular, la bajada, el lead, el cuerpo de la noticia. Entonces, cuando uno trabaja el desarrollo de habilidades, tiene que estar permanentemente también buscando aquellos materiales o elementos que posibiliten el disfrute lector, el mostrarle a los niños literatura de buena calidad, el discutir con ellos en clase, el poder fijarte en esto que le llamábamos código de superficie, pero también el modelo de situación. ¿Por qué crees tú que ella como adulta no pudo sacar el corazón de la botella? Y sí lo hizo la niña. ¿Por qué? Porque esa sería una súper buena pregunta. O por qué ella, ¿cierto? Se colgó el corazón al cuello, se colgó la botella al cuello y no la dejó por allí guardada. ¿Ya? Modelo de situación. Y ahí es donde el concepto de modelo de situación es el que te permite sacar la lectura de los marcos de sí misma, con preguntas de inferencia, qué sé yo, para ponerla en un contexto mayor. Y ese contexto entonces posibilita la escritura. Entonces yo podría decir, ya, ahora nuestra consigna de escritura va a ser buscar un final alternativo para este cuento. ¿Ya? Pensemos en un final alternativo. Entonces, algún niño podrá decir, y la niñita que estaba en la playa entonces no tenía familia y ella se la lleva a vivir consigo. Otro niño podría decir, y entonces una noche estaba durmiendo y del velador rodó el corazón y a la mañana siguiente el corazón estaba allí y ya lo recogió y lo limpió, ¿cierto? Y se lo puso. Otro niño podrá decir que entonces volvió su padre, supongo, porque nunca dice que el padre murió, simplemente dice que el padre no está, el padre pudo haberse ido. Entonces, volvió el padre a buscarla, o otro niño podría decir, y despertó, y todo esto era un sueño, estaba soñando, ¿cierto? Que había vivido esto, y entonces corrió a abrazar a su papá, ¿ya? Corrió a abrazar a su papá esa mañana, y ojo que no hay una mamá en este relato, hay solo un padre, que lo que también es súper interesante. Y digamos, ¿qué pasó con la mamá? ¿Será que mamá no estuvo? ¿Será que mamá se fue? ¿Será que mamá murió, por muy duro que sea? ¿Ya? ¿O será que, Profe, dígame, me pasa igual con el cuento que nos mostró,
Que siento que igual hay que tener caleta de ojo y tino como con el Sí. contexto de mi propio curso, porque si no puedo generar cosas re feas y poco amorosas. Entonces, creo que eso, que es importante como situarlo antes de. Por eso, hay que situarlo, sí, tú tienes toda la razón. Ahora, yo creo que eso no nos tiene que coartar, ¿ya? Eso no nos tiene que coartar. Yo creo que si uno instala estos temas con los niños lo pueden discutir, ¿ya? Y a lo mejor uno mira la realidad y dice, bueno, aquí yo tengo un niño que perdió su mamá, a lo mejor no voy a preguntar por qué no hay una mamá en esta historia, ¿ya? Porque no hay una mamá, pero... y me fijaré, ¿cierto?, en el tema de la botella, del corazón de la niña de la playa, pero sí, hay que tener, hay que usar estas cosas en contexto. Los contextos aquí son súper relevantes. Y en ese sentido, por ejemplo, es que yo les voy a, con el material que me fui en una conversación que yo creo que es justa y necesaria antes de la semana de receso, que hace un quiebre entre lo que estábamos haciendo, un quiebre temporal, no un quiebre de secuencia. Les voy a dejar una cápsula hecha con lo que les iba a mostrar hoy día. Me parece súper relevante que hayamos tenido esta, bueno, conversación entre comillas, porque me han escuchado más hablar a mí que lo que yo hubiera querido escucharles a ustedes. Pero nosotros entonces tenemos que planificar una nueva actividad que no es una secuencia didáctica, pero sí es un dispositivo para movilizar escritura y oralidad. Y fíjense ustedes cuán importantes son los contextos. Entonces, ¿cómo generamos esta situación de inicio? Que de hecho así partía mi clase de hoy, que es esta que está aquí. No, esa no es. Les voy a mostrar solo la entrada a la clase, porque eran un par de diapositivas. Creo que las dejé en el escritorio, para tenerla a mano. Acá está. Lo voy a abrir y ahora les voy a compartir pantalla. Yo partí desde acá y miren esta imagen. Compartir pantalla. Ya. Miren esta imagen de entrada a lo que estamos viendo, que es esta. Es un andamio. Es un andamio. Literal y metafóricamente es un andamio. Porque el tema y el título de esta diapositiva, que se las voy a transformar en una cápsula, es Andamiando la escritura de niños y niñas. Es decir, cómo tanto en lo emocional como en el desarrollo de habilidades necesitamos ir poniendo estos soportes. Y parte la clase justamente con esto que yo les estaba comentando, que es que muchas veces los profesores solemos hacer cosas que los niños no comprenden. Y no comprenden porque las desconectamos de los contextos que les dan sentido a las actividades. Entonces, mi diapositiva de entrada es algo que ustedes ya conocen y que es el modelo de Caster y Titón, que es el modelo comunicativo interactivo y que tiene que ver con cómo ponemos al profesor en el centro. Y usted dice, ay, pero espérate, ¿no eran los niños al centro? El profesor en el centro, mirando, ¿cierto?, las mejores posibilidades para que los niños sean los protagonistas. El profesor no se margina, el profesor no da un paso al costado, el profesor es la figura central que permite la interacción de los niños a partir de escuchar lo que los niños dicen, proponer a partir de lo que los niños dicen y generar situaciones entonces que sean pertinentes a los intereses, a la curiosidad infantil, etc. Entonces yo partía con esto, que tiene que ver justamente con lo mismo, es cómo genero este ambiente para que los niños estén disponibles para aprender. Y a partir de eso, fíjate que establecimos aquí 5 principios fundamentales a la hora de escribir. Escribir textos significativos y en contextos reales. No escribir una receta de cocina para que se quede sepultada en mi cuaderno de lenguaje. Enseñar a escribir con diferentes propósitos. Explicitar a los estudiantes qué se espera de un buen texto escrito.
Mira, esto es un buen texto escrito. ¿Qué características tiene? Entender la escritura como un proceso recursivo, vamos y volvemos, vamos y volvemos, vamos perfeccionando, y retroalimentar de manera oportuna, focalizada y constante. Y cierro con esta imagen que les había dejado acá, que es una imagen de Mafalda, que dice así, ¿no? Cuando la agrandé se pixeleó un poco, y abajo dice modelo comunicativo interactivo. Busqué ayer alguna imagen de Mafalda que me permitiera como expresar esto. Entonces dice, mi mamá amasa. ¿Amasa sola? Sí, amasa sola y sale a la masa. La masa se amasa en la mesa. La masa es sana. Sí, esa masa es sana. ¿Ya? Entonces Mafalda se va y dice, lo bueno de ir a la escuela es que uno puede conversar con buen nivel literario. Y esto no es otra cosa que una ironía a las cosas que les hemos enseñado por mucho tiempo a los niños en clase, cuando les decíamos mi mamá me mima, Felipe fuma la pipa, ¿cierto? Lalo lame lima, y que le hemos enseñado a los niños, ¿cierto? Que da lo mismo el contexto, o ni siquiera aparece el concepto de contexto, y lo que estamos haciendo es ejercitar, ¿cierto?, el aprendizaje de la conciencia silábica y luego la palabra. Entonces, eso es lo que está recogido en esta viñeta, que es, mira, qué absurdo es el diálogo que tiene Libertad y Mafalda, pero ella se va con este comentario que no es sino una ironía de parte de su autor, ¿ya? Bien. Les voy a hacer una cápsula con las diapositivas que vienen, se las voy a explicar paso a paso. Yo de repente siento que es bueno tener algunos espacios para hablar con ustedes, para mirar, nutrirnos pedagógicamente. Quisiera escucharlos más, escucharlas más. Sé que este sistema es poco favorecedor, pero de esto tenemos que tener mucho de aquí a que ustedes egresen. Mucha discusión de por qué es importante leer, por qué es importante estudiar, ¿ya? Piensen que hoy día los chiquillos de segundo, ¿cierto?, estaban sufriendo con la lectura de Bradlavsky. ¿Se acuerdan de Bradlavsky? La querella de los métodos, que era de terror, y además era toda la segunda parte completa, y estaban los métodos de marcha sintética y los métodos de marcha analítica, y entonces viven mis pesadillas, Bradlavsky, y en las pesadillas de los que están en segundo ahora también, se los aseguro. Pero ¿cómo podemos decir, oye, método equilibrado, mira, de la letra a la palabra, porque la letra es una unidad de significado para los niños, y tenemos la alternativa de partir como el silabario, es decir, con la A, fa, fe, fi, fo, fu, y luego Felipe fuma la pipa, o tenemos la posibilidad de presentarle a los niños un texto real, a partir del cual, ¿cierto?, podemos generar situaciones comunicativas. Y eso es una mixtura entre el modelo comunicativo interactivo y el método equilibrado, que para poder entenderlo hay que mirar para atrás y decir, no, pues sí, evidentemente cuando se habla de la querella, los métodos es discutir cómo hacemos esto, cómo lo hacemos menos tormentoso para los niños, que son los que están viviendo el proceso. Lo mismo acá. Cuando yo les voy dejando lectura, no es por incomodarles la vida, sino porque es porque para tomar decisiones hay que estudiar, hay que leer. Porque si no, nos pasan estas cosas, que es como el profe no vio que un niño estaba tomando mal el lápiz, al profe se le pasó, y al profe de educación básica no se le puede pasar. No se le puede pasar. No se le puede pasar que un niño se descompense cuando hacemos actividades en grupo. Entonces, algo pasa con este niño. Ya, algo pasa con este niño. Y veré la manera de estudiar su caso y derivarlo a los organismos correspondientes, que es la tarea que hacen nuestros equipos de apoyo, por nuestros hermanos de aula, que son los educadores diferenciales o las educadoras. Así que eso, pues, yo les agradezco que se hayan quedado en esta discusión. Ahí tengo un comentario en el chat de Sebastián, que dice, viven mis pesadillas.